Hola, buenas noches a toda la gente que está acompañándonos en esta sesión. Agradezco mucho la invitación al Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, a la doctora Yalet Huerta. Yo soy el doctor Luis Miguel Bedia Sánchez, soy médico ginecobstetra, soy biólogo de la reproducción. Estoy actualmente en la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción como secretario y bueno, es realmente lo más importante. Es un placer estar con todos ustedes. Vamos a tratar un tema por demás interesante, por demás conocido y que ha generado y sigue generando muchas dudas y bueno, pues voy a tratar de ser muy claro para que podamos entender todo este problema que es de la miomatosis uterina y ojalá y al final tengamos un espacio para que pueda yo de alguna forma contestar sus dudas. Entonces vamos a empezar a hablar de miomatosis uterina, qué es, por qué se genera, cómo se genera, a quién le da, cómo se resuelve, qué problemas les genera, y tratar de abarcar lo más que se pueda en un corto tiempo y tratar de ser lo más claro y objetivo y bueno, pues en eso nos vamos a enfocar. Voy a hablar de algunas generalidades solamente para que dimensionen el problema que es la miomatosis uterina. Y por principio, bueno, pues son los tumores de preferencia benignos, un porcentaje muy bajo, el 0.1% se malignizan, de tal manera que hablamos de tumores benignos. Son los tumores más frecuentes y vamos a estar hablando del útero, ¿verdad? Ahí es donde se generan y es donde va a estar dándonos toda la sintomatología. Y vean, 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva lo tienen. Hablamos de edad reproductiva desde los 25 años hasta los 40, 42 años. A nivel mundial, la incidencia es de 20 a 30% de mujeres con miomatosis. Es con mayor frecuencia en la raza negra, se desconoce la causa y sin embargo en la raza negra se presenta en edades más tempranas, son de mayor tamaño, son muy sintomáticos y así es como se presenta en ellas. En la raza blanca es de menor incidencia, solo un 25%, y en necropsias hechas en mujeres que llegan hasta los 50, 60 años, hasta la mitad de ellas los tienen, aunque muchas de ellas ni siquiera se enteraron que los tenía porque pues muchos de estos ni siquiera síntomas dan. Y pueden ser hallazgos durante el estudio, hallazgos por alguna otra revisión que se les está haciendo, pero sin embargo pues nunca les dio problemas y pues a esos miomas realmente nunca hay que hacerles nada. Son más frecuentes entre la tercera y cuarta década de la vida, entre los 40 y los 50 años. 90% de estos diagnósticos se hacen entre 35 y los 54 años de edad. Y 25% en mujeres entre 25 y 45, que esto es muy importante, este 25%, porque puede repercutirles en su fertilidad. Vean, son muy raros antes de los 20 años y son excepcionales antes de la pubertad. La paciente más joven reportada con miomatosis uterina tenía 13 años y esto habla que tiene una asociación con la producción de hormonas que empieza alrededor de los 12-13 años, en que inicia la pubertad en esos pacientes, se empiezan a arreglar más o menos a esa edad y pues tienen un tiempo en el que tienen que irse desarrollando el problema. Aparece con más frecuencia en mujeres que no tienen hijos y ustedes han escuchado seguramente que útero que no da hijos da tumores y pues eso tiene un fondo real, de tal manera que aquellas mujeres que sí tienen hijos, al parecer su incidencia en formación de miomas es mucho menor.
Pueden ser únicos, pueden ser múltiples en el útero. Ahorita les voy a presentar unas imágenes que quizá algunas no les gusten demasiado, pero que creo que son muy importantes para ejemplificar y les quede muy claro de qué se trata el problema. Es la causa más frecuente de histerectomías, es decir, el retiro del útero. En general, la causa más frecuente es miomatosis uterina. Y miren, aquí quisiera yo, esta punta se apunta, pero ahí no sale, ¿verdad? Bueno, aquí quisiera yo solamente ejemplificar rápidamente, sin tomar todos estos detalles. En la figura de arriba tenemos el útero y quiero que vean que por delante de él se encuentra la vejiga, ese triángulo que está por abajo de él. Ahí se puede señalar. Con este. A ver. Andrés, mira. Entonces, esta parte, todo esto es el útero, este es el cuello del útero o de la matriz. Es útero o matriz, ¿verdad? Se conoce como tal, ese es el cuello, y todo esto es la vagina, todo esto es la vagina, hasta los labios, ¿verdad? Entonces, por delante está la vejiga y por detrás está el recto. Y quería solamente hacer énfasis en esto porque aquellos úteros que crecen demasiado, pues van a dar problemas por compresión tanto en el recto como en la vejiga. Este es un corte en donde vemos por arriba, vean, este es el útero, ¿verdad? Con sus ovarios a los lados, y esta es la vejiga que está por delante y el recto por detrás. Vean, esa es una imagen muy característica, muy típica, que quisiera que se las vayan guardando por ahí en la memoria. El útero tiene una capa que lo cubre, todo prácticamente está formado de músculo y por eso es que de ahí se generan los miomas. Y la parte de adentro del útero, que es la que se descama cada mes, que es la que nos da la menstruación, llamada endometrio. Por un lado están las trompas y por otro lado están los ovarios también. Y vean el tamaño que tiene. Esto es muy importante que lo sepan ustedes, porque es un órgano que mide 8 centímetros de longitud por 5 de ancho y 2.5 de grosor. Realmente tiene una forma de una pera invertida. Es un órgano prácticamente todo músculo y pesa entre 40 y 50 gramos, pero vean, llega a crecer hasta 10 o 20 veces su tamaño. Y ¿por qué? Pues ahí alberga 1, 2, 3 o hasta veces más productos, ¿no? Esta es otra imagen aquí abajo, el útero con sus trompas, sus ovarios. Entonces yo quiero que esto lo tengan claro, porque aquí es donde vamos a ubicar el problema de la miomatosis uterina. Termina el útero en un cuello que está unido a la vagina. Y vean, estos son los miomas, todos vienen del músculo y se pueden localizar en diferentes lugares, pueden ser de diferentes tamaños y dependiendo del lugar y del tamaño, pues es la sintomatología y la problemática que les va a dar. Pueden ser así, muy como chipote, ¿verdad? Acá en el útero, o bien pueden estar ocupando toda la parte interna y dependiendo del lugar en donde estén, van a generar. Vean, algunos tienden a salirse por el cuello, como son estos, ¿no? Y bueno, ya dependiendo nosotros de los estudios que hagamos, los vamos a localizar, vamos a ver el tamaño que tienen, qué problemática tienen, para saber qué es lo que debemos de hacer con ellos. Existen algunos factores de riesgo para que las mujeres puedan desarrollar miomatosis uterina y pues prácticamente aquí enlistamos todos ellos. Hay un componente muy importante familiar, en donde existen familias en donde prácticamente todas las mujeres, desde la abuela, la mamá, las hijas, las nietas, tienen miomatosis uterina. Entonces siempre es importante conocer los antecedentes de cada mujer para saber, pues, si nos encaminamos al estudio de este problema. La edad es muy importante, ya lo comentábamos, entre 40 y 60 años es el mayor el rango en donde se están detectando la miomatosis y dando problemas. Cuando empiezan con
con su regla de manera muy temprana, 8, 9, 10 años, o cuando tienen su menopausia muy tardía. En México generalmente es a los 48 años, hay gente que lo llega a presentar a los 54, 55, y bueno, eso es exponerse a las hormonas y por tanto el que los miomas crezcan. Y ya comentábamos que aquellas mujeres que no tienen hijos tienen mayor riesgo de tener miomatosis uterina. Cuando se usa de manera muy temprana la anticoncepción hormonal, a veces es importante antes de iniciarla siempre acudir al médico para una evaluación y elegir el mejor método anticonceptivo ante una mujer jovencita que ya vaya a iniciar su actividad sexual. La dieta rica en carnes rojas, el consumo de alcohol, cafeína, la misma obesidad, que muchas de esas mujeres tienen mayor cantidad de estrógeno circulando y eso hace que los miomas crezcan, y la propia hipertensión. Existen también, bueno, la etiología, la causa que desencadena todo este problema, pues todavía es desconocida. No se conocen los factores iniciadores de su desarrollo. Sin embargo, sabemos que estos tumores son dependientes de las hormonas, las mismas hormonas que empieza a producir la mujer desde que empieza a arreglar hasta que termina su ciclo reproductivo y termina en su menopausia, donde ya los niveles de estrógenos son muy bajos. Entonces, son raros en la pubertad, como lo habíamos comentado, y su mayor prevalencia es en los años reproductivos, también como se había comentado. Y es cierto esta parte que dice aquí que involucionan después de la menopausia, y eso sucede. ¿Por qué? Porque si sabemos que entonces dependen de los estrógenos, pues cuando la mujer cae en la menopausia, el nivel de estrógenos es muy bajo, y algunos que son pequeños tienden a involucionar. Los miomas muy grandes difícilmente lo hacen. Quiero ejemplificar esto solamente para que vean. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el útero medía más o menos 8 centímetros? Y vean, en la imagen que está arriba a la izquierda, pues aquí está el útero abajo y estamos quitando un gran mioma que tiene esta paciente. Pues se pueden quitar solamente los miomas, no siempre el útero. Este es un mioma de grandes dimensiones. Este es un útero que ya quitamos, este es el cuello. ¿Se acuerdan que tenía una forma de pera, verdad? Y miren, todo está lleno de miomas. Ya dijimos que podían ser únicos como este, o pueden ser múltiples como este, o como este, que ya está perdiendo su forma, pero tiene miomas por todos lados. ¿Y qué vamos a hacer ay, ¿qué pasó? No, regrésate. Ahí. ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo estudiamos la miomatosis uterina? Bueno, sabemos, vean, nuevamente vamos a nuestra imagen de pera y vean cómo los miomas se pueden localizar en cualquier lugar del útero, desde la parte más superficial hasta la parte más interna. Pero, ¿qué es lo que generalmente detona, o más que detone, nos lleva a la paciente a la consulta? Generalmente son sangrados. Pero estos sangrados no solamente son causados por la miomatosis uterina. Tenemos que descartar algunos otros problemas que también da el útero, como los pólipos, alguna otra enfermedad que se llama adenomiosis, los miomas, que es de lo que estamos hablando, o incluso hasta algún problema de cáncer de endometrio, que es la parte que recubre adentro. Entonces tenemos que descartar todas las posibilidades para estar seguros que estamos enfrentándonos a una miomatosis uterina. Y por otro lado, pues hay problemas sistémicos, ¿verdad? Hay problemas de coagulación, hay problemas que alteran los ciclos menstruales y de repente vienen de repente vienen con mucho sangrado, son muy abundantes las reglas cada 2, 3, 4 meses. En fin, tenemos que estudiar muy bien a la paciente
para que estemos seguros que estamos enfrentándonos a una miomatosis uterina. Bien, cuando ya hemos descartado todas estas otras posibilidades y estamos seguros que nos enfrentamos a un tipo de miomas, ahora sí vamos a estudiar muy bien qué vamos a hacer con la señora. ¿Cómo la empezamos a estudiar? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. En reproducción humana hay un estudio que se llama histerosalpingografía para ver si las trompas están permeables, vemos el útero, etcétera, y vean, otra vez vemos esa forma de pera, ¿verdad? Y ocupado aquí adentro, ese es un mioma muy grande. Por otro lado, el ultrasonido es fundamental para hacer esos diagnósticos, y vean, aquí está nuevamente la pera de la que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando, y aquí tenemos una imagen de un mioma, ¿no? Un mioma importante y otro mioma un poco más pequeño, y entonces ya lo vamos localizando de acuerdo a la imagen que habíamos visto anteriormente, si están adentro, si están afuera, y qué es lo que le están generando al paciente y por qué viene la paciente. Otro vean, el ultrasonido, este mioma que crece hacia adentro, es una bolita, esos provocan muchos sangrados, ¿no? Entonces debemos de ser muy exactos al hacer el estudio. Cuando tenemos dudas de si el mioma está ocupando adentro o no, solicitamos un estudio en el que se les coloca un poco de líquido dentro de la matriz o del útero, y vean que bien se delimita el tumorcito. Esos generalmente provocan problemas de sangrado importante o bien problemas de infertilidad. También la resonancia magnética. Ahora vean, aquí está nuestra pera, ¿verdad? Seguimos dándole con la pera, y aquí está un mioma, y aquí está un mioma muy grande, ¿verdad? Que se desprende de él, y aquí lo tenemos muy bien localizado, aquí lo tenemos también muy bien localizado, aquí está esta rayita que es el endometrio, ¿verdad? Que es lo que dijimos que regla cada mes, y vean unas imágenes muy grandes que nos van a ir guiando sobre qué es lo que hay que hacer. Hay un estudio que nos ayuda a ver qué está pasando ahí adentro del útero. Es un estudio que se hace a través de la vagina. Se mete un lente delgadito por el cuello de la matriz, que ya vimos que es la parte final de esa pera, y ya cuando estamos adentro de la cavidad podemos ver estas grandes imágenes, que esto es un mioma que está justo ahí adentro, y que pues en manos de gente experta pues relativamente es hasta sencillo quitarlo con una cirugía ambulatoria, y resuelve demasiadas cosas. Puede resolver problemas de sangrados muy importantes que lo esté generando, o bien incluso problemas de infertilidad. ¿Qué produce la miomatosis uterina al final de cuentas, y qué es por lo que vienen las pacientes a vernos a la consulta? Vean, más de la mitad de los casos no tienen síntomas. ¿Se acuerdan que dijimos que muchas de las mujeres que se les hace necropsia y se les descubre que tenían miomas, pues jamás habían enterado que los tenían? Entonces hay un porcentaje muy alto que son asintomáticos y que se descubren generalmente haciendo otro tipo de estudios. A lo mejor los están estudiando del intestino, los están estudiando de cualquier otra cosa, y se hace un estudio, o por dolor pélvico o por alguna otra razón, se hace un estudio y resulta que se les detecta que tienen miomas. Entonces, no todos se tienen que quitar, se quitan generalmente los que son muy grandes, y ahorita vamos a ver cuáles, y los que dan problemas. Pero esto es muy importante, el cambio en el sangrado menstrual. Generalmente esta es la razón por la que acuden más frecuentemente a la consulta a las pacientes, y dentro de ese estudio que originalmente hacemos en el mismo consultorio, que es a través de un ultrasonido, que muchas veces de preferencia es un ultrasonido transvaginal, y nos va a mostrar que hay una cantidad de miomas ahí, y que con eso iniciamos el estudio del paciente. El sangrado puede ser en mayor cantidad, pero con los mismos días, o mayor en duración en días, ¿no? Pueden ser muchos días, o puede ser mayor cantidad con los mismos días de sangrado, pero ahora ya no usan 3 toallas, ahora pueden usar 5, pueden usar 6, ¿no? O si antes reglaban 3, 4 días, ahora les está durando 7, 8 días, y pues eso no es normal.
y, o que haya sangrado cuando no les toca menstruar, ¿no? Sangrados intermenstruales les llamamos nosotros, y que no es normal tampoco, no debe de haber sangrados intermenstruales. Por supuesto, tenemos que revisar muy bien al paciente y ver que no venga de otros lugares ese sangrado intermenstrual para seguir pensando que puede ser una miomatosis uterina. Otra razón por la que acude mucho el paciente a la consulta, quizá no sea problema de sangrado, pero sí dolor a la menstruación, y cada que reglan tienen dolores muy importantes y que acuden a la consulta para ver qué es lo que está pasando, y encontramos muchas veces un problema de miomatosis uterina. Y algo que también les produce, porque se van adaptando, se van acostumbrando a la mayor cantidad, pues ahora ya sangro así, pues ahora ya me dura más, pero al final de cuentas va causándoles algunos síntomas, mayor cansancio, se cansan, se agotan más rápido, tienen que dormir un poco más de tiempo, tienen taquicardias, tienen a veces sudoraciones, sus palmas de sus manos son más amarillas, les dicen, oye, estás muy pálida, ¿qué te está pasando? Y todo eso son manifestaciones de anemia. Entonces es importante hacerle caso también a esa parte. Bueno, vean esas mismas manifestaciones, ya habíamos hablado del dolor, puede ser dolor en la pelvis o en la parte baja de la espalda, que no encuentran una relación. Hay dolor en las relaciones sexuales, eso le llamamos nosotros dispareunia, y antes no lo había, o quedan muy inflamadas después de haber tenido relaciones, y en la noche están ya muy inflamados su abdomen, o bien incluso en la mañana, al otro día de las relaciones sexuales, y eso pues, generalmente es una congestión ahí en la pelvis, que también la produce la miomatosis uterina, y la paciente, ante cualquiera de estos datos que antes o nunca había tenido, pues tiene que acudir a revisión con el médico y ver qué es lo que está pasando. O bien sienten una opresión muy importante. ¿Se acuerdan de esas fotos que pasamos al principio, en donde el útero está por atrás de la vejiga y por delante del recto? Y resulta que tienen ya problemas para iniciar la micción. Dice, ahora ya me cuesta mucho trabajo, tengo que hacer mucho esfuerzo, me quedo con ganas. Hay que descartar, por supuesto, un proceso infeccioso, pero también algo que esté empujando esa vejiga, o bien orinan frecuentemente en pequeñas cantidades, o bien ahora ya tienen mucho estreñimiento u opresión rectal y empiezan a utilizar laxantes que no usaban, cada vez utilizan más y sienten que algo está oprimiendo ahí abajo en la pelvis. Hay que ir a verlo, porque pueden ser miomas que no están generando incluso sangrado, pero pueden generar toda esta problemática. Y desde el punto de vista fértil, la miomatosis uterina, hasta el 5% de las pacientes les produce infertilidad, y o bien pérdidas fetales, porque pues los miomas ocupan parte del útero, como lo vemos aquí en esta foto, es un bebé conviviendo ahí con un mioma muy grande, y obviamente pues el espacio se reduce y puede haber pérdidas fetales por algunas otras razones también. Entonces, dentro de estos efectos en la reproducción, vimos que hay infertilidad y mujeres que no se embarazan, y sobre todo cuando tienen miomas ahí adentro de esos que vimos que están dentro exactamente del útero, y les provocan ese problema. Aumenta el riesgo de abortos porque está ocupándose la cavidad, y complicaciones en el embarazo. Vea todo lo que puede asociarse cuando la mujer ya está embarazada. Tienen amenazas de parto, tienen partos pretérminos porque está ocupado ese útero, tienen rupturas de membranas, en fin, incluso dificultades para tener un parto porque está el mioma está ocupando el canal por donde nace el bebé, y muchas de ellas hemorragias posparto, porque no se contrae muy bien la matriz después de haber tenido, de haber parido al bebé. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. ¿Y qué les vamos a hacer? Bueno, ya vimos a quién les da, ya vimos por qué les puede dar, ya vimos en dónde se generan,
ya vimos de qué tamaño pueden ser, ya vimos todos los síntomas que pueden tener, y entonces dice, bueno, ok, ya me los detectaron, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues tenemos básicamente dos alternativas. Una que es con tratamiento médico y otra que es con tratamiento quirúrgico. Y entonces, ¿cómo lo vamos a elegir? ¿Cómo vamos a decidir qué les vamos a dar? A ver, está una de ustedes frente a nosotros con el problema de miomatosis uterina y lo primero que vamos a ver qué síntomas tiene cada paciente. Todas las pacientes lo pueden manifestar de manera diferente y dependiendo de los síntomas es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tanto dolor, qué tanta hemorragia están presentando? La edad que tiene la paciente, no es lo mismo una paciente de 30 años que incluso no ha tenido hijos, que una paciente de 45 años que haya o no tenido, pues ya difícilmente los va a procrear, aunque sea con técnicas de reproducción asistida. Tienen que ser muy específicas esas pacientes que entrarían a esos tratamientos. Entonces, ¿qué quieren con su reproducción? O sea, hay mujeres que dicen, yo ya tengo mis 2 hijos, ya no quiero saber nada, estoy con muchas hemorragias, me produce mucho dolor, y les encontramos miomas de 4 o 5 centímetros, no solo es uno, son 2 o 3, y entonces en esa paciente pues, los tratamientos deben de ser radicales, es decir, un tratamiento que resuelva de fondo el problema. Y aquellos tratamientos que son de expectativa solamente son para aquellas mujeres que todavía tienen esa expectativa en la reproducción, que no han cumplido con su reproducción. En los tipos de miomas, si son miomas que están muy hacia afuera, que son miomas que están muy hacia adentro, es decir, cómo los vamos a tratar. Y también no todas las pacientes se pueden operar, hay algunas en las que hay alguna contraindicación para poderlas operar, y entonces tenemos que elegir un tratamiento médico, un tratamiento más conservador y ver hasta dónde las podemos llevar. Ojalá y las podamos llevar cerca de la menopausia, que ya dijimos que es donde termina la producción de estrógenos y probablemente algunos de ellos se hagan chiquitos y ya dejen de producir problemas, ¿no? Y esto va en función de cuánto tiempo les falta para llegar a esa menopausia. Hay muchos tratamientos médicos, no quiero que vean nada esto, ¿no? Solamente los ponemos aquí a consideración, y lo que yo sí quiero que quede muy claro es que no hay una evidencia de que la fertilidad mejore con tratamientos médicos, e incluso puede retrasar otros tratamientos que son más eficaces. Si el tratamiento es desde el punto de vista quirúrgico, sabemos que va a resolver o va a mejorar los problemas de fertilidad de las pacientes, esos son los de elección. Muchos otros tratamientos que son conservadores, como nada más se los voy a mencionar ahorita, no se ha visto que mejoren realmente la fertilidad. Pueden mejorar algunos síntomas, pueden mejorar los sangrados, pueden evitar en un tiempo corto o quizá más tiempo la cirugía, eso puede ser también cierto. Los tratamientos quirúrgicos, que la mayoría son los de elección en pacientes con miomatosis uterina, es quitar exclusivamente el mioma, sobre todo cuando hay deseos de embarazo. Y esto se puede hacer a través de ese lente que yo les había comentado, que se mete por el cuello del útero y que quitamos los miomas que están ahí en su interior, o puede ser por laparoscopía, esas cirugías que se hacen solamente con 3 orificios en el abdomen, y que por ahí podemos quitar los miomas también, o bien si son miomas más complejos o el cirujano no tiene la habilidad para hacerlo laparoscópicamente y le acomoda más, se siente más cómodo haciéndolo con una cirugía abierta, pues se abre el abdomen y se hace la miomectomía. Entonces hay varias formas de abordarlo y depende de donde estén localizados. Acuérdense de esa primera imagen que sacamos, que estaba llena de bolas por todos lados, y entonces depende de ello cómo lo vamos a hacer. Algunas veces se puede combinar histeroscopía con cirugía abierta, etcétera, ¿no? El chiste es mejorar y dejar, ¿cuál es el objetivo? Dejar el útero lo más parecido a un útero normal. Y
Si la paciente ya no tiene deseo de embarazo o incluso que tuviese deseo de embarazo, si sus miomas son muy grandes, deforman la cavidad y sabemos que a lo mejor no le va a dar mucho resultado la miomectomía, pues hay que quitar el útero. Y se puede hacer abriendo el abdomen, se puede hacer por vía laparoscópica con esas 3 incisiones o se puede hacer una histerectomía vaginal. Depende de cada paciente, es la vía de abordaje. Y hay otros tratamientos que son solamente conservadores, ¿no? Como el no quitarlos, sino quemarlos, por ejemplo, congelarlos, tapar las arterias uterinas, etcétera, para que tratar de conservar ese útero, pero sus resultados desde el punto de vista reproductivo, por supuesto, no son los mejores. ¿Cuándo vamos a indicar una cirugía? Bueno, cuando el útero cambió muy rápido de tamaño, y hay algunas mujeres que dicen, es que yo no lo tenía hace 6 meses y ahorita parece que estoy embarazada y parece que tengo como 5 meses de embarazo. Efectivamente, esas que tienen cambios muy rápidos de tamaño, hay que meterlas al quirófano. Cuando el sangrado es progresivo, muy severo y que pone en malas condiciones a la paciente, también. Cuando hay la compresión de órganos vecinos es muy importante, sobre todo en recto y en la vejiga, también. Cuando el dolor pélvico es agudo y regla con regla es muy doloroso y a veces ya queda con dolor pélvico todo el mes, también. Cuando hay infecundidad o aborto habitual y que sabemos que haciendo cirugía quizá conservadora podamos mejorar los resultados de estas pacientes y puedan tener un hijo sano en casa. Bien, o cuando hay miomas nacen, son esos que se están abortando, esos que estaban ahí en el cuello, que se salen, que nosotros a veces están consangrados y les ponemos un espejo vaginal y vemos ahí la bola, y esos miomas, así se les denomina, son quirúrgicos, o bien cuando el abdomen es muy grande, se han hablado, se han quitado úteros que han pesado hasta 2-3 kilos, cuando vean pesaba 40 gramos, y distorsionan ese abdomen y pues la verdad incomoda mucho a la paciente. Todas esas son indicaciones de cirugía. Bien, ¿qué vamos a concluir? Que la elección del tratamiento deberá de estar basado en los deseos de fertilidad primero, si la paciente quiere o no quiere ya tener hijos. Aunque no solamente es la única razón, porque aunque quiera, a veces no se podrá. Sin embargo, cuando hay esa necesidad de continuar su fertilidad o incluso ni siquiera la ha tenido, todavía hay muchas cosas por hacer y en manos de gente experta se puede resolver. Cuando hay condiciones como hemorragia o dolor, hay que corregirlo de manera radical si la paciente ya cumplió con su fertilidad, o bien hay que ver cuáles son las condiciones de la paciente y qué es lo que quiere, porque algunas mujeres dicen, yo no quiero que me quiten mi útero y es mi deseo que no se haga, y bueno, se les explica muy bien qué puede pasar, se les dan tratamientos como los que comentamos, que son tratamientos conservadores, y esperar si en su momento vuelven a recaer o vuelven a tener un problema mayor, pues ya se modificará. Pero siempre se respeta la decisión del paciente, sobre todo poniendo en la balanza sus condiciones de salud. Pues, bueno, muchas gracias. Pues gracias a ustedes por el tiempo, por estarme aquí contemplando. Y pues este espacio pues nos ayuda a interactuar con todas nuestras pacientes, y muchos de nuestros pacientes a veces nos hacen preguntas que pues quisiéramos compartir con usted para que nos ayude a aclarar todas las dudas. No sé si tenemos algunas preguntas para el doctor. Bueno, mire, aquí tenemos a la señorita Marcela Mancilla. Dice, hola, doctor, tengo 40 años, tengo un mioma, si no me lo quito, ¿puedo tener cáncer? ¿Qué le podría usted decir? Pues generalmente ya comentamos que la posibilidad de que los miomas
se vuelvan malignos es muy baja, el 0.01% lo hacen. Entonces la respuesta es en general no pasa nada. Con 40 años hay que ver si no le da absolutamente ningún problema, el mioma es pequeño, y no altera ni los sangrados, no genera dolor, pues estarlo solamente vigilando y ver qué es lo que sucede más adelante. Sí, doctor. Tenemos aquí, la señorita Nicole nos dice, hola, si uso hormonas, ¿puedo tener hijos? No. ¿Puedo tener miomas? Dice, si uso hormonas para no tener hijos, ¿puedo tener miomas? Generalmente no pasa absolutamente nada, incluso ya se habla como una protección también. Se pueden utilizar los hormonales y están vigilando a la paciente, pero generalmente no pasa nada. Entonces, pues podemos usar hormonas y no tenemos ningún problema de desarrollar un mioma. Así es. Muy bien. Dice Carla, ¿por qué solicitan en el protocolo cuantificación de fracción beta de la gonadotrofina colónica humana ya con diagnóstico de miomatosis por ultrasonido? Bueno, esto generalmente se hace cuando se va a intervenir a la paciente. Siempre a todas las pacientes en edad reproductiva les pedimos fracción beta para descartar un embarazo. Entonces, a todas las pacientes que van a entrar a quirófano deben entrar con una prueba negativa de embarazo. Si ya la paciente es conocida que tiene miomatosis uterina, ya pasó prácticamente por los estudios necesarios, pues no es por otra razón. Entonces, pues en este caso, pues es para descartar un embarazo, por lo cual tenemos que solicitar una fracción y poder hacer alguna intervención. Eunice nos pregunta, ¿pueden crecer nuevamente los miomas después de una miomectomía y qué hacer para evitarlo? Bien, lo que pasa es que no es que crezcan nuevamente los miomas, sino que los miomas están en diferentes estadios en tamaño. Hay miomas grandes, hay miomas medianos, hay miomas pequeños y hay unos más pequeñitos. Entonces, cuando hacemos miomectomía, generalmente quitamos los miomas mayores, los que están generando el problema, pero sabemos que vienen unos en formación y más adelante nos van a dar algún problema. Pero el mioma, cuando se retira, se delimita también que no hay ninguna posibilidad de que ese mioma vuelva a crecer porque ya lo retiramos. Sin embargo, sabemos que vienen otros más adelante. Por eso es importante que estas pacientes a las que se les hace miomectomía, sabemos que están o en protocolo o en vías de embarazarse, y es en donde les comentamos el qué hacer. ¿Qué hacer para evitarlo? Pues solamente estarlo vigilando. Si tienen sobrepeso hay que bajar del peso, si tienen adicciones al alcohol, al cigarro, hay que suspenderlos. Sabemos que son factores de riesgo y estarlos vigilando y adelantar esos deseos de embarazarse. Sí, tenemos otra pregunta. Bueno, pues más que nada esta situación, los miomas, como usted decía, a veces son asintomáticos, ¿no? Entonces muchas veces algunas pacientes van a una revisión normal, que ahora llaman un check-up, para poder detectar, y pues no, en ese momento se les detecta que tienen un mioma. Y muchas de las preguntas que tienen las pacientes, ya nos platicamos en su presentación, que pues puede haber algún problema de fertilidad, pero muchas pacientes dicen, tengo un mioma, ¿yo soy infértil o no soy infértil? Los miomas, bueno, una pregunta muy típica y que se da mucho en las mujeres es, yo quiero saber si puedo o no tener hijos, en general. Cuando a ellas les detectan, oiga, tengo un mioma y quiero saber si puedo o no tener hijos. Primero hay que ver qué tipo de mioma, de qué tamaño es, porque ahora con los equipos de ultrasonido se detectan miomas muy pequeñitos. Y entonces en los reportes de ultrasonido nos ponen ahí, paciente con miomatosis uterina. Y tienen un mioma de 1 centímetro. Y eso no les afecta en absolutamente nada. Pero si les encuentran un mioma de 11 centímetros,
pues probablemente sí les vaya a dar un problema de fertilidad. Sabemos que los miomas que tocan el interior del útero, esos sí dan problemas. Los que están solamente en el músculo y son de menos de 4 centímetros, generalmente no dan problemas. Y los que salen, o sea, los que crecen hacia afuera, generalmente tampoco dan problemas de fertilidad. Entonces sería cuestión de evaluar muy bien el tipo de mioma, el tamaño del mioma y la localización del mioma para poder pensar si le puede o no dar problemas de fertilidad. Pues sí, dice. Bueno, aquí pues tenemos muchas preguntas de nuestros pacientes. Dice, hola doctor, ¿cómo puedo pedir al doctor ese tipo de estudio? Ese espacio pues es para todos ustedes y muchas gracias porque nos están haciendo muchas preguntas que les podemos aclarar y que el doctor les puede ayudar a aclarar todo eso. Bueno, en realidad, de quien tiene que salir la iniciativa de hacer los estudios es del médico. No es ir a pedir los estudios, sino y si se tiene un problema de sangrado, si se tiene un problema de dolor pélvico, si se tiene un problema de sensación de pesadez en la pelvis, pues es acudir al ginecólogo. Y el ginecólogo ya determinará qué tipos de estudios se deben de hacer. Pues la miomatosis es una enfermedad que muchas veces puede ser asintomática. Entonces, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿un ultrasonido tradicional es suficiente para determinar la presencia de miomas y cada qué no lo tenemos que realizar? Bueno, si la paciente va a un check-up y en el check-up se hace un estudio de ultrasonido y efectivamente el ultrasonido tradicional o en segunda dimensión es suficiente para la mayoría de los miomas. Ya a veces para localizarlos se puede utilizar ultrasonido en tercera dimensión, sobre todo cuando estamos estudiándolo desde el punto de vista fértil a la paciente. Pero en un ultrasonido normal se puede tranquilamente determinar los miomas, la presencia en la localización y no hay que hacerle más nada, solamente hay que estarlo vigilando. Si hay un mioma de menos de 4 centímetros, se vigila. ¿Y cada cuándo? Cada 6 meses. O sea, no es necesario estarlo revisando, no crecen algunos tan rápido, algunos sí crecen más rápido, pero esa paciente debe de estar vigilándose por lo menos cada 6 meses. Entonces, pues en este caso, pues lo que nos sugiere el doctor es que si tenemos ya un mioma que no nos está causando alguna otra sintomatología, hemorragia o no nos está dando algún problema, pues podemos hacer una revisión cada 6 meses sin necesidad de hacer un tratamiento en ese momento. Gracias. Y pues no sé si tenemos alguna otra pregunta. Pues bueno, pues no tenemos ahorita alguna otra pregunta, doctor. Yo quisiera que nos dijera usted, pues algo. Digo, esta plática principalmente es para todas nuestras pacientes, para aclarar todas sus dudas, para que podamos estar informándoles a ustedes de este tumor tan frecuente, que es un tumor benigno, pero que puede darnos en algunas situaciones algunos problemas, ya sea de sangrado, ya decía el doctor, ya dependiendo de la localización, si podemos tener alguna dificultad para embarazarnos. Aquí nos pregunta Josefina, ¿con qué medida de los miomas decidimos realizar una miomectomía en una paciente que desea embarazarse, doctor? Bien, hay que ver la localización, pero miomas de más de 4 centímetros que están solamente localizados en el músculo, se llaman intramurales, esos se ha visto que mejora las tasas de embarazo. Los miomas que se encuentran dentro de la cavidad generalmente son miomas más pequeños porque la cavidad realmente es muy pequeña. La cavidad es más o menos como el de una nuez. Entonces los miomas generalmente hay que miden 1 centímetro, centímetro y medio, hasta 2 centímetros, ya son miomas muy grandes. Eso se tiene que quitar invariablemente. Y los miomas que se encuentran hacia afuera, pues no se ha visto que mejoren las tasas de embarazo. Eso se pueden dejar, los miomas se llaman subserosos. Pero los miomas que se encuentran en el músculo hay que retirarlos después de 4 centímetros
y si están yéndose hacia la cavidad, probablemente antes ya les están dando sintomatología. Pues muchas gracias, doctor. Y bueno, pues no sé si usted quisiera dejarnos algo así para todos nuestros pacientes. ¿En qué momento ya veíamos ahí? Los miomas pueden ser sintomáticos, cuando nos dan hemorragia, nos dan un problema de dolor, que nos están provocando distensión, o pueden ser asintomáticos. Ya nos explicaba usted que existen factores de riesgo para poder presentarlos, que también existen en determinadas situaciones, pues síntomas que nos ayudan a poder acudir a un doctor. Yo quisiera que nos dijera usted, o que les dijera a las pacientes, cuáles son los principales datos para acudir a una revisión, cuáles son los principales factores de riesgo y de qué manera pudiéramos disminuir esos factores de riesgo. Bueno, la mujer debe de acudir a sus chequeos anuales, por lo menos anuales, si es que no llegan a tener un problema entre esos periodos. ¿Qué tipo de problema? Flujo, sangrados anormales, abundantes, o algo que la lleve al ginecólogo. Si la paciente tiene antecedentes familiares de miomatosis uterina, pues vale la pena darle la información al médico para que el médico esté pendiente de ella. Si la paciente tiene obesidad, si la paciente tiene problemas de hipertensión, si la paciente tiene esos factores de riesgo, fuma, toma, etcétera, pues el médico la tiene que orientar precisamente para quitar esos factores de riesgo. Y dentro de esas revisiones que se hacen, tratar de detectar esto. Hay algo que se llama prevención de la infertilidad, que nosotros lo hemos manejado en medicina de la reproducción, y en estas pacientes que tienen precisamente esos factores como es obesidad, como es toxicomanías, como cigarro, algunas drogas, etcétera, el alcohol, que favorecen la miomatosis, y la miomatosis ya vimos que en un rango puede generar infertilidad. Entonces hay que quitar esos factores para tratar de disminuir la posibilidad de que se desarrollen esos miomas. Y aquellas pacientes que ya llegan a tener algún síntoma, no todos los síntomas que tienen las pacientes son por miomatosis uterina, no todos los sangrados son miomatosis uterina. Ya dijimos que algunas mujeres que arreglan cada 3, 4 meses, a veces sus reglas vienen muy abundantes y con dolor, y no se debe a miomatosis uterina, se puede deber a algunas cuestiones hormonales, como puede ser la poliquistosis ovárica. Pero tiene la obligación la paciente de ir al médico para que el médico descarte todas las posibilidades, y una de ellas es la miomatosis uterina. Pues bueno, muchas gracias, doctor. No, yo quiero, antes de irme, aportarles una última, porque nadie me ha preguntado en qué pasa con su sexualidad después de que les quitan el útero. Claro, sí. ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿Qué va a pasar con ellas después? Porque vimos que muchas de ellas son candidatas a histerectomía. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando se les retira el útero, la mayoría de las veces solamente se retira el útero, no se retiran los ovarios, de tal manera que su función hormonal sigue continuando y va a llegar a tener sus bochornos y todo lo demás cuando le tenga que llegar, cuando genéticamente está diseñada para ello. Entonces solamente se quita el útero, difícilmente se quitan los ovarios. Cuando ya están muy cerca de la menopausia o están más de 50 años y tienen algunos factores de riesgo para los ovarios, se puede hacer oforectomía. Pero de lo contrario solamente se quita. De tal manera que van a seguir su funcionamiento como mujeres normal, ¿no? Su apetito sexual ni aumenta ni disminuye, sus relaciones no son dolorosas, sus relaciones son muy placenteras porque además no tienen riesgos de embarazo, ya no vuelven a arreglar. Eso queda muy claro, y no pasa nada, por supuesto, porque ya no tienen el útero que regla. Desaparece el riesgo de cáncer cervicuterino, porque ya desaparece el cuello de la matriz junto con la matriz. Desaparece el riesgo de cáncer de endometrio,
porque desaparecer el endometrio al quitar el útero. Entonces, en realidad, el realizar histerectomía trae muchísimos más beneficios que dejar ese útero. Si el útero está enfermo y es candidato a retirarlo, háganlo por favor. Los beneficios son mucho más que los riesgos. Así es. Pues sí, entonces muchos de los tratamientos, o uno de los tratamientos definitivos de la miomatosis, pues es quitar el útero, porque ya no habría en donde se puedan generar. Y como les decía el doctor, hay sus indicaciones, hay tratamientos que podemos utilizar en las mujeres que quieren tener hijos, que es hacer una miomectomía, dependiendo del tamaño, o usar un tratamiento médico, y el tratamiento definitivo para quitarlos pues sería una histerectomía, y eso no va a condicionar una disminución en la calidad de vida sexual, porque solamente se va a quitar el útero, no se van a quitar los ovarios, y la sexualidad puede seguir en forma adecuada. Por lo tanto, pues si es necesario, pues hay que someternos a ese procedimiento, y si no, pues tenemos muchas alternativas para tratar estos tumores dependiendo de cada necesidad y de cada paciente. Y pues doctor Bedia, muchas gracias por haber estado con nosotros, y pues a todos ustedes que nos están escuchando en este Face Live, pues muchas gracias por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Y pues si tienen más dudas nos las pueden hacer llegar y nosotros vamos a responderlas a través de esta página de Facebook. Gracias, buenas noches.